¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta serie de videos en donde, mi nombre es Alejandro Camino, muchos ya me conocen, otros todavía no. La finalidad de esta serie de videos es tratar de explicar cuáles han sido los factores que han influido en las mayores crisis que ha tenido México a lo largo de los últimos 44 años. Entendamos que hemos llegado a un modelo económico neoliberal. ¿Qué quiere decir neoliberal? Nuevo liberalismo. Estamos hablando de economía. No es que la gente tenga más libertad o sea, más liberal, no. Bueno, sí, pero ese es otro tema. El asunto es, el modelo neoliberal se dio a raíz de que una de las peores crisis que se ha vivido en México vino por el hecho de que en México había un modelo de economía mixta. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un asistente que se los va a explicar de una manera muy breve, en cuestión de un minuto. Y después de que vean toda esa información, es cuando empezamos con José López Portillo. José López Portillo y él fue básicamente la base de esta transición de un modelo de economía mixta a un modelo neoliberal. ¿Por qué lo digo? Porque fue con José López Portillo donde vino una de las peores crisis que ha tenido México en este modelo de economía mixta. Así que, señores, gracias por su atención y quédense. Esto se va a poner muy bueno. Una economía mixta es un modelo económico intermedio que busca un equilibrio entre el libre mercado del capitalismo y el intervencionismo estatal de la economía planificada socialista. Para esto, se delega en el mercado la asignación de los recursos, pero se permite al Estado regular su funcionamiento. La idea de un modelo económico mixto surgió a finales del siglo XIX como parte de diferentes propuestas político-económicas, como el socialismo democrático o el liberalismo social, o de posturas económicas como las de John Stuart Mill, 1806 a 1873. Sin embargo, con el nombre de economía mixta, el modelo apareció en la Inglaterra del siglo XX, específicamente en la década de 1930, primero como parte de las propuestas del socialismo cristiano y después del Partido Laborista, en buena medida. La economía mixta surgió en las naciones occidentales como una estrategia para lidiar con las problemáticas sociales inherentes al libre mercado, con el fin de evadir que la influencia local del marxismo y del comunismo creciera y propiciara alzamientos revolucionarios. Sin embargo, el éxito de la economía mixta en Europa sentó las bases para el estado de bienestar que duró, al menos en el Reino Unido, hasta la llegada al poder de Margaret Thatcher, 1925 a 2013. En 1979, es importante mencionar que no existe un modelo único de economía mixta, sino que cada país o región lo adapta e implementa de una manera particular. Entre los componentes y las estrategias de los que dispone este tipo de modelos intermedios figuran los subsidios, impuestos, regulaciones y otras estrategias de intervención gubernamental, así como la propiedad pública de bienes y empresas. Al mismo tiempo, se implementa un respeto irrestricto por la propiedad privada y por las libertades individuales, entre ellas la libertad económica. Existen muchas y muy distintas variantes de la economía mixta, como el keynesianismo, el desarrollismo, el estado de bienestar, entre otras. En la actualidad, la gran mayoría de las naciones funcionan bajo algún tipo de sistema económico mixto. Ventajas y desventajas de una economía mixta. Ventajas de la economía mixta. Mantiene la libertad económica y recompensa la iniciativa individual, y a la vez cuenta con el Estado para lidiar con las fallas de mercado. Cuenta con mecanismos para proteger a los sectores más débiles de la exclusión social y la desigualdad extrema. El Estado puede ocuparse de la producción y la comercialización de ciertos bienes y servicios, en competencia con la iniciativa privada. La regulación estatal obliga a las empresas e iniciativas privadas a respetar las reglas, y a la vez se les permite el lucro y la innovación. Desventajas de la economía mixta.
puede dar cabida al mismo tiempo a los inconvenientes de la economía liberal y de la economía planificada, dependiendo de cuánto intervenga el Estado y de qué modo. La presión sobre los sectores privados puede prestarse para represalias políticas y degenerar en modelos económicos represivos. Dado que es complicado medir exactamente cuánta intervención económica del Estado es suficiente, los modelos mixtos varían inmensamente entre sí y resultan difíciles de sistematizar y estudiar. Ok, habiendo escuchado la explicación de mi asistente sobre lo que es la economía mixta o el modelo de economía mixta, pasemos a una de las primeras, a uno de los primeros factores que provocaron una crisis. En aquel entonces, México se calculaba que ya no tenía petróleo hasta que en Tabasco, Campeche, encontraron un nuevo yacimiento. Este yacimiento era el segundo yacimiento a nivel mundial, de mayor tamaño a nivel mundial, era el número 2. Europa estaba consumiendo mucho petróleo, la OPEP o los países árabes estaban restringiendo bastante las exportaciones, y México al descubrir esto, pues entró de manera muy significativa a la producción. ¿Cómo hizo México con tan poco dinero para explotar este yacimiento, este nuevo yacimiento, y darle un impulso a la economía? Pidió préstamos, se fue con las financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo que había bancos suizos que les ofrecía crédito a México. ¿Por qué? Porque el haber encontrado petróleo era garantía de pago. ¿Y qué creen? No fue así. Entonces, una de las cuestiones que hizo que se empezara a cocinar una crisis muy fuerte fue el hecho de haber pedido préstamos. Estados Unidos entró, creo que era Jimmy Carter, el presidente de ese entonces, y designó a un señor, no recuerdo su nombre, como secretario del Tesoro. Estados Unidos estaba atravesando por una alza inflacionaria y este señor decidió incrementar las tasas de interés, primero al 10, luego al 15, luego al 20%. Uno de los factores que ha influido en estas crisis ha sido el petróleo. México, no se puede entender a México sin su apego al petróleo y a las exportaciones petroleras. En el periodo de José López Portillo, México se pensaba que ya no tenía petróleo y de repente encuentran en las costas de Tabasco y Campeche un yacimiento petrolero que tomó gran relevancia porque era el segundo mayor yacimiento a nivel mundial. Eso ponía a México en un panorama internacional bastante complicado. ¿Por qué? Porque Europa estaba consumiendo petróleo de una manera desmedida. Los países árabes, miembros de la OPEP, estaban restringiendo las exportaciones, y al ver esto, México dice, venga, aprovechamos esto. ¿Cómo se pudo aprovechar esto? Bueno, al encontrar este yacimiento petrolero, el gobierno decide ir a instancias internacionales y pedir créditos. Gran error. O sea, empezaron a pedir créditos y la deuda externa de México en aquel entonces pasó de 4,000 millones de dólares a poco más de 20,000 en muy poco tiempo. Más adelante les explico cómo fue que esa deuda se volvió impagable y por qué. Mucho de eso tuvo que ver la caída del precio
internacional del petróleo, y otro tanto tuvo que ver el alza en las tasas de interés impuestas por Estados Unidos. En aquel entonces Estados Unidos controlaba mucho de la economía mundial, sigue haciéndolo, pero ya no es tan relevante por la formación de bloques económicos. Y eso fue lo que empezó a desatar o a cocinar una crisis como la que se vivió. Podemos especular mucho sobre las decisiones que se tomaron, las que se deberían de haber tomado, pero a final de cuentas va a ser solo eso, especulaciones. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya lo vivimos, ya sabemos cuál fue el resultado. Así que quédense. Viene de nuevo. A raíz de este boom petrolero que se dio en México, de que Pemex había duplicado la extracción, había duplicado la capacidad de refinación, se habían construido en aquel entonces los complejos de Cangrejera y Pajaritos, el complejo Morelos, no mal recuerdo si ya estaba o fue después, se duplicó la extracción, se duplicó la refinación y se triplicó la producción de petroquímicos derivados del petróleo. Esto conllevó a un alza en la actividad económica impresionante, una alza para la que México no estaba preparado como para administrarla de manera más prudente y gradual. Cuando aceleras la economía de esa manera, tarde o temprano chocas contra algo, y eso fue en parte lo que le pasó a México. México empezó a gastar, el gobierno de México empezó a gastar en dinero de una manera desmedida. Se pasó, muchos dirían, de una economía acelerada al despilfarro. ¿Por qué? Porque México, el gobierno de México, era propietario de más de 600 empresas y tenía participación activa en lana, era socio de otras 400 o 500 empresas. Eran más de 1000 empresas en las que el gobierno mexicano intervenía directamente. Ejemplos: Telmex, Transportes Marítimos Mexicanos, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, que terminó desapareciendo tiempo después con Calderón, Ferrocarriles Nacionales. Vaya, el gobierno mexicano tenía hasta hoteles, restaurantes, se dedicaron a abrir una serie de empresas. Y todas estas, que aquí se les conoce como paraestatales, operaban con pérdidas. Entonces, estás gastando dinero en empresas que están perdiendo dinero, cuando en realidad tendrías que estar abriendo empresas, según la teoría económica común, para generar más ingresos, para tener más ingresos, para ganar dinero, no para perderlo. Al tener tantas empresas que perdían tanto dinero, el gobierno subsidiaba con Pemex, o con las ganancias, pseudo ganancias de las exportaciones de petróleo, al resto de estas empresas, sin ponerse a ver que en un momento dado la deuda de México, el 25% de la deuda externa de México, solo el 25% de la deuda externa de México era Pemex. Pemex ya debía el 25% de la deuda externa mexicana. Eso fue otro factor, y que creo que fue decisivo para el terminar de gestar la crisis que se dio. Más adelante, en un corto más, voy a tratar de explicar
¿qué fue lo que pasó con la nacionalización de la banca? Que ese fue otro factor por el asunto del precio del dólar, que obviamente el precio del dólar también estaba muy ligado al precio petrolero. ¿Por qué? Porque el petróleo no se vendía en pesos, se vendía en dólares. Es por eso por lo que no podemos desligar el petróleo del dólar y de esa crisis financiera en particular. Por lo mismo, México estaba empezando a atravesar por una crisis en la balanza comercial, que es este asunto de las importaciones y exportaciones, y una crisis fiscal. El presupuesto, el dinero que se tenía para el presupuesto de gastos del gobierno no alcanzaba. Cuando no alcanza el dinero, ¿qué hacen los países? O piden préstamos o imprimen más. En este caso, las dos cosas eran terribles de hacer. Y se hicieron las dos. Ok, en un giro inesperado de sucesos, los países miembros de la OPEP, los países árabes, empiezan a regular el precio del dólar, del precio del petróleo, y lo empiezan a bajar. Entonces, la cantidad de petróleo que vendía México en ese entonces ya estaba recibiendo menos dólares por cada barril de petróleo. Obviamente las ganancias o pseudo ganancias iban a ser menores. A eso le agregamos una deuda externa cada vez mayor, le agregamos tasas de interés cada vez mayor. Había gringo que alzó las tasas de interés, eso le pegó a México. ¿Por qué? Porque al interés, los que no conocen lo que es el interés, es lo que tienes que pagar como rédito a un préstamo otorgado. O sea, es la lana que le ganan por el dinero que te prestaron. Al ser mayor el interés, pasa lo siguiente. Tienes una deuda externa mayor, tienes una tasa de interés mayor, tienes que pagar más por lo que te prestaron y estás cobrando menos por el petróleo que estás vendiendo, que era el respaldo que tenía México en ese entonces para haber pedido los préstamos. O sea, entonces se juntaron las tres. Tómala. A eso le agregamos que la gente empezó a tener como que miedo y empezó a comprar dólares porque estaban previniendo que se venía una devaluación. Efectivamente, se vino una devaluación. Estamos hablando de que si en 1980, 81, el dólar estaba a 20 pesos, para 1982 el dólar ya costaba 114 pesos. O sea, una cosa casi del 200%, una devaluación de casi el 200%. Ok, el nerviosismo en los mercados cambiarios mexicanos era muy evidente. Y lo que pasó fue como crónica de una muerte anunciada. La gente estaba previniendo mayores devaluaciones o más devaluaciones del peso. Empezó a demandar mayores dólares, o mayor cantidad de dólares. Eso incrementó el precio del dólar, devaluando la moneda en automático. Y eso fue lo que pasó. Lo que detonó el resto de las devaluaciones no fue un factor internacional, sino fue un factor nacional. El hecho de haber demandado dólares de esa manera fue lo que hizo que el precio del dólar aumentara y la moneda se devaluara. Más gente quería dólares, mientras más demanda había, pues el precio era mucho mayor. ¿Por qué? Porque tampoco lo sabía. México no estaba generando la suficiente cantidad de dólares para poder satisfacer la demanda que en ese momento había.
Eso obviamente incrementó de manera desmedida otra vez el precio del dólar, devaluando la moneda, de manera sistemática en varias devaluaciones. Se llegó a tener un índice de alrededor del 400% de devaluación para cuando empezó el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue el siguiente presidente y del que vamos a hablar en el siguiente video. Eso lamentablemente sí detonó desempleo, detonó inflación, y el gobierno cometió otro error. Cometió el error de agarrar el salario mínimo como medida antiinflacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Si la gente no tenía dinero para gastar o no tenía dinero para pagar lo que quería consumir, forzosamente los productores y los comerciantes iban a tener que bajar el precio para que la gente le alcanzara. Ese fue un error. No puedes tomar el salario mínimo como medida antiinflacionaria, como medida de control inflacionario. Pero vuelta a lo mismo. Ya habían cometido el error de imprimir más dinero. Ya no lo podían hacer. Tampoco iban a pedir más préstamos. ¿Qué les quedaba? Bueno, para controlar el precio del dólar, se tomó otra decisión equivocada, que fue nacionalizar la banca. Todos los bancos que en aquel entonces eran privados, que estaban tratando de abrirse mercado en México, fueron nacionalizados por el señor José López Portillo en septiembre de 1982, tras un decreto. En aquel entonces, el Banco de México no era una entidad autónoma. El Banco de México estaba controlado básicamente por el presidente. El Banco de México se volvió autónomo, si no mal recuerdo, con Miguel de la Madrid o con Carlos Salinas de Gortari. El asunto fue que para controlar el precio del dólar, las devaluaciones y todo eso, decidieron que el Estado mexicano tendría que expropiar los bancos, nacionalizarlos, para controlar la venta de dólares. Medida que estuvo, desde mi perspectiva, errónea, por lo siguiente: si el Banco de México estaba controlado por el presidente, lo único que tendrían que haber hecho es que el Banco de México no le vendiera a los bancos privados dólares. Si ellos no tienen dólares, pues ¿qué van a vender? No pueden vender nada. Y al único al que se lo podían comprar era el Banco de México. No podían traer dólares del extranjero, nadie los iba a traer. O sea, nadie se iba a ir al extranjero a comprar dólares y traerlos a México. El Banco de México era el que vendía los dólares a los bancos privados. Eso ha sido siempre. Si no mal recuerdo, o si no tengo duda, se sigue haciendo hasta la fecha. La solución era tan simple, o sea, no tenía que haberse vuelto algo tan complicado como nacionalizar la banca. La solución era más simple que eso, y por ser tan simple fue por lo que no la vieron. Lo único que tendrían que haber hecho es que el Banco de México dejara de vender dólares. Eso era lo único que tendrían que haber hecho. Lamentablemente, vuelta a lo mismo, podemos hacer muchas especulaciones. Yo especulo con este tema. Ya conocemos lo que pasó, ya conocemos el resultado de lo que se dio. Y esta crisis fue la que detonó en un momento dado ese cambio de una economía mixta agonizante. Estos factores fueron los que determinaron que este modelo económico mixto entrara en agonía y se tuviera que dar paso a lo que hoy conocemos como el modelo económico neoliberal, que es el punto al que vamos a llegar al final de esta serie de videos.
Por mi parte, ha sido todo en este video. Les agradezco la atención, que tengan una excelente tarde y como siempre les digo, no se dejen engañar y disfruten de un rico café. Nos estamos viendo pronto.